bastante en la parte clínica. O sea, que pedir una placa, una resonancia, una tomografía, una espirometría, una difusión de monóxido, un GRAM, un BK, un test de ureamina, un cuantiferón, un PPD, algo, son pruebas complementarias importantes, pero creo que el mensaje es el mismo del semestre pasado. Es sustentes en la clínica. Y en neumología la clínica es de mucha herramienta, muy útil. Doctor, vengo porque tomo aire, me duele aquí, doctor, tengo fiebre y tos seca. El que estudia bien semiología dice, doctor, es un síndrome pleural, ¿no? He estado bajando de peso hace un mes, sudo en la noche, tuberculosis pleural. No estoy. Doctor, tengo 16 años, salgo a correr y siento que me sirve el pecho. Es un asma bronquial. El ejercicio lo exacerba. Doctor, vengo porque de hace 4 meses boto una flema en la mañana, matutina, huele mal, es amarilla, estoy bajando de peso, mire, estoy pálido, doctor, ¿qué tengo? Bronquitácea. Es una bronquitácea. Doctor, hace 10 años que fumo, ya estoy dejando el cigarrillo, tengo uno electrónico, ¿ya? Y ahora estoy con... Subo escaleras, me falta el aire, una tosecita seca, y hoy día vengo a su consultorio porque, mire, doctor, una flemita oscura, un rasgo de sangre. Cáncer pulmonar. Es un cáncer pulmonar. ¿Qué será? ¿Un adenocarcinoma, un carcinoma alveolar, escamoso, etcétera? Eso ya se verá en el interview. Doctor, vengo preocupado porque he expectorado sangre. Me vino una garraspera y mire, he expectorado sangre, doctor. Estoy muy preocupado. He estado tosiendo de hace ya semanas. Y tengo un colega, un compañero de trabajo que ha tenido tuberculosis. Y el médico, el alumno, el externo, el interno que interpreta es una tuberculosis pulmonar, se ha activado, ¿no? Un cuadro de ese tipo. Y así, doctores, doctoras, podemos ir larvando, nos queda chico la hora y media que tengo con ustedes hoy para hablar de neumología y los temas específicos que es tuberculosis, micosis y parasitosis. Y en todos los ítems nos vamos a sostener en la parte clínica, porque con la parte clínica voy a hacer mi plan de trabajo. Vengo porque estoy bajando de peso, sudo en la noche, una tosecita que no bota flema. Una tuberculosis. ¿Qué le voy a pedir? Plan de trabajo, un BK, un GRAM, una placa de tórax, un PPD, un cuantiferón, plan de trabajo. Doctor, hace como 20 años he trabajado en una textilera. Ahora vengo porque siento que me agito, cuando hablo también me falta el aire, una tosecita en la noche, y así vengo, doctor, hablo como jadeante, un EPIT, una fibrosis pulmonar. Trabajó en una textilera ¿qué usa? Algodón, ahí está el anoxa, una enfermedad ocupacional. Trabajo en una mina y ahora toso, antracosis, silicosis, asbestosis, vagegosis. Doctores, creo que es útil su curso de semiología y creo que hoy día o ya desde el día 30 que comenzó su curso se están dando cuenta que sí, doctor, si no entiendo la semiología, tengo que entender cómo voy a entender la neumología, la clínica, porque luego la sintomatología me ayuda, pero si la sintomatología no me ayuda, crépitos, una neumonía, crépitos, insuficiencia cardíaca, crépitos, velcro, crujidos, fibrosis pulmonar, EPIT, wheezing, EPOC, wheezing, asma, wheezing, fibrosis pulmonar, soplo tubárico, neumonía, soplo cavitario, quiste hidatídico roto, aspergilosis, frote pleural, empiema, pleuresía. Muchachos, si la sintomatología no me ayuda, la clínica igual me ayuda mucho más todavía, desde el punto de vista neumológico. Entonces, muchachos, con este pequeño recordaris, creo que se han dado cuenta que sí, doctor, es útil, importante lo que tenía que, y eso ya ustedes lo han hecho. Muy bien, vamos a hablar de definición, epidemiología, etiología, patogenia, clasificación, la clínica. Esto me suena, doctor, esto ya lo he hecho ya lo hice en semio, síntomas respiratorios,
tos, esputo hemoptoico, hemoptisis, vómica, de dónde viene, a dónde viajó, qué hace, qué come, cuál es su hobby, todo eso. Fisiopatogenia también. Ahora yo quiero centrarme en medicina interna, neumología, y para neumología, diagnósticos. Doctor, vengo porque expectoro sangre. Tuberculosis, sí, pero puede ser una hemorragia intraalveolar, puede ser una vasculitis pulmonar, puede ser un Wegener, puede ser un cáncer pulmonar, puede ser una valvulopatía mitral. Eso es clínica. Y a esto se aúna el examen complementario, que es el plan de trabajo. Doctor, ahí quedó, gracias. No, ¿qué le doy? Tratamiento. Justamente, si yo trabajo bien en estos ítems hasta la clínica, que ya lo han hecho ustedes, doctor, claro, pues si hace el diagnóstico, sé que le voy a pedir, parece un EPOC, una espirometría. Un cáncer pulmonar, una biopsia con BAL, una broncofibroscopía. Ya sé lo que le voy a pedir. Salió tuberculosis, ya sé lo que le voy a dar. Isoniazida, rifampicina, piracilamido, tambutol. Salió blastomicosis, le voy a dar anfotericin, itraconazol. Salió quistidatídico, le voy a dar albendazol, doctor. Salió hemorragia intraalveolar por lupus, doctor, le voy a dar pulsoterapia. Salió asma, doctor, le voy a dar salbutamol, bromuro dipatropio y budesonida para su corticoide inhalatorio. Salió fibrosis pulmonar, le voy a dar su salbutamol, su bromuro dipatropio y su corticoide y su mucolítico. Y así seguiríamos avanzando, para que vean que para hacer un buen tratamiento tengo que diagnosticar. Y de acuerdo al diagnóstico le pido el examen exacto, necesario. Y de acuerdo a eso le doy un tratamiento idóneo al paciente, que mejora su pronóstico, etcétera, y su sintomatología, ¿no? Entonces, creo que en esto va a estar basado mi ponencia. Tuberculosis. Todo alumno, todo médico peruano debe conocer tuberculosis, a lo menos en eso somos campeones, ¿no? Y es una enfermedad infectocontagiosa prevenible. Infinidad de campañas para detectar a ese sintomático respiratorio. 2 o 3 semanas de tos. Ahí está, lo capto. Sintomático respiratorio. Producido por el Mycobacterium tuberculoso bacilo de Koch. Tiene una avidez predilecta por la localización apical. ¿Por qué, doctora Vilesa? Porque según West, ¿se acuerdan de fisiología? West decía que las partes apicales son más aireadas y las partes inferiores son más perfundidas. Y el bacilo de Koch es un aeróbico muy ávido, necesita oxígeno. Por eso antiguamente, cuando no había isoniazida, rifampicina, piracilamido, tambutol, ¿qué pasaba en la década del 20 con los tuberculosos? Lo mandaban a Tarma, pues doctor, a Huancayo, hipoxia, ahí se morían los Mycobacterium. Ese era el tratamiento, mandarlos a esos sitios. Y la característica es el granuloma, infección crónica más importante del mundo. Y el pulmón es una de sus estructuras predilectas, el pulmón, y se manifiesta no siempre con hemoptisis, no siempre con expectoración hemoptoica. ¿Saben cuál es la sintomatología frecuente del paciente con tuberculosis? Es síntomas generales. No sé por qué estoy bajando de peso, no sé por qué estoy desganado, duermo poco en la noche, sudo en la noche. Esos son los síntomas generales de la tuberculosis, ¿verdad? Y miren, de alta morbi y mortalidad, y ha ido aumentando a través del tiempo, sobre todo cuando se asocia a un cuadro de inmunosupresión que es el HIV. Miren cuán importante es esa característica. La epidemiología. Pulgar Vidal decía, hay que conocer nuestra geografía, y él lo dividía en ocho zonas, y la epidemiología en TV es vasta casi en todo el Perú. Es obvio decir que en zonas andinas prácticamente no hay tuberculosis, salvo que sea un foráneo. Pero en zonas cálidas, subtropicales y tropicales sí hay tuberculosis.
Lo preocupante, según este reporte, que no, está un poquito antiguo ya, pero es uno de los últimos reportes de estadística, estamos creciendo. Sí, pero en MDR y en XDR, términos que ustedes deben conocer porque son preguntas de examen. MDR, multidrogo resistente. XDR, extremadamente resistente. Y miren, doctores, doctoras, ¿con quién nos comparamos, no? Con Haití, Surinam, Bolivia, Guyana, pueblos del Caribe prácticamente paupérrimos, ¿no? Mucha pobreza, ¿no? Imagínense, ¿no? Y miren las zonas de incidencia. Entonces, si veo un paciente que viene de una zona de mucho hacinamiento, por eso hay que revisar los periódicos. ¿Qué lugares son los más hacinados? ¿Qué zonas son los lugares de mayor población? Ya saben cuál es un distrito de mayor población, está casi acostado nada más, ¿no? Entonces, viene tosiendo, zona hacinada. Tengo que usar todos mis instrumentos, epidemiología, geografía, todo lo que me sirva para ayudar a mi paciente en su diagnóstico. De hecho, que la etiología ya es muy conocida, ¿no? Los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Un aerobio estricto. Ahí está la explicación por la avidez apical del Mycobacterium tuberculoso. Algunas características que en realidad para ustedes este es un review. Ya lo hicieron en microbiología y estoy seguro que han hecho su placa Petri, han visto el Mycobacterium, lo han visto el microscopio. Es que eso es lo que yo tengo que utilizar, todas mis herramientas que tengo para poder extrapolarlo ahora que ya estoy haciendo medicina interna, ¿no? Miren, una estructura de 1 a 4 micras, un tiempo prolongado de 15 a 20 horas para multiplicarse, un medio ideal que es el Oxford-Jensen, en la cual crece. Las vías de transmisión, ahí están, cutáneo mucoso, urogenital, inoculación, transplacentaria, pero siendo la vía más frecuente y la de más accesibilidad, la vía aérea. Patogenia, ¿cómo el Mycobacterium llega a la parte endobronquial, hace el nódulo de Gone, nódulo de Ranke, todo eso, ¿no? ¿Cómo lo afecta? ¿Cómo se multiplica? Y es por eso que también no solamente hay tuberculosis en la parte pulmonar, sino también en otras estructuras. Y cuando afecta a otras estructuras se llama tuberculosis multisistémica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? Llega un Mycobacterium, estoy bien nutrido, buena inmunidad celular, buena inmunidad moral. Fue una anécdota. Fue una anécdota. Pero si es un paciente diabético, oncológico, renal que está en hemodiálisis, es un paciente con corticoterapia, drogadicción, bueno, una serie de factores, malnutrición, anemia, etc. Uso de corticoides, etc. Esta alteración inmunológica, por supuesto que aflora el cuadro, ¿no? Miren, activa un linfocito, los macrófagos también, forman la característica a la histopatología, que son las células gigantes multinucleadas. Es lo que ve el patólogo, y luego se forma el granuloma y eso se caseifica. Y va formando los famosos complejos, ¿no? Los complejos. El complejo primario, que es el foco de Gone más una linfoadenitis, ¿no? Esa es la característica del complejo primario, que siempre es motivo de pregunta de examen. El complejo de Ranke, en la cual hay una invasión del torrente sanguíneo. Este complejo primario invade el torrente sanguíneo y linfático y produce el desarrollo de la enfermedad, ¿no? En otros se atenúa, está inactivo, en otros sí se presenta todo el cuadro con dolor, con tos, con fiebre, hasta la imagen compatible, ¿no? Radiológica. ¿Qué es lo que sucede? Este gráfico creo que lo evidencia mejor, ¿no? El huésped es susceptible, el Mycobacterium aerolizado, hay una alveolitis supleural muy inespecífica. Aquí quedan como anécdota en un paciente en condiciones idóneas, pero en un paciente en la cual hay alteraciones de la inmunosupresión puede aparecer pues se disemina, linfadenitis, los ganglios se infectan y comienza a ser componente a nivel
bronquial, atelectasias o una diseminación broncógena. Entonces, esto ya para fijar lo que es el foco de Gone y la linfadenitis regional, el complejo de Ranke. Foco de Gone más linfadenitis regional. Y esto es lo que se ve en la placa. En la placa. Yo lo tengo que detectar en la placa. ¿A dónde va? ¿Cuál es su derrotero de este complejo primario de Gone? Ah, se cura. Se complica. Adenopatía. Hoy se disemina. Ahí están las 4 vías por la cual va ese complejo. Está de más decir, doctor, estoy tosiendo, sufro de cirrosis. Tengo en diálisis 5 años. Estoy en quimioterapia. Soy diabético. Bueno, ahí está. Y eso lo atiborro, ¿dónde? ¿Dónde? Doctor, en mi historia, pues en antecedentes patológicos, qué medicamentos toma, etcétera, 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 ¿no? Si tengo hábitos nocivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay factores. Y el hacinamiento es uno de los factores más importantes también. Ahora la pregunta del millón, ¿no? Doctor, ¿y por qué el diabético hace tuberculosis? ¿Qué hace la diabetes? ¿Por qué hay inmunosupresión en el diabético? ¿Qué hace la glucosa? En realidad la glucosa, como no se utiliza idóneamente, lleva una vía alterna, que es la vía del sorbitol, una vía, digamos así, en la cual produce oxidación. Y esa oxidación o vía alterna sorbitol conlleva a que el macrófago o las opsoninas también se alteren. ¿Y qué es el macrófago y las opsoninas? Son los que contrarrestan la infección. En este caso, por eso el diabético se infecta, por eso el cirrótico se infecta. Ahí está la fisiopatología. Depende mucho de la virulencia de la cepa, la infectividad de la fuente, tipo de Mycobacterium, no solamente es el Mycobacterium tuberculoso. Viene un paciente, doctor, soy código blanco, tengo diarreas, estoy tosiendo. No salió tuberculoso, es un Mycobacterium avium complex, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Factores del ambiente, ahí está, el tipo de bacilo, la intensidad, la duración, el tiempo transcurrido de la infección y el hacinamiento sigue siendo, por eso es que, ¿y eso dónde lo pongo, doctor? ¿En qué ítem de mi historia? Ya lo hicieron, muchachos, pasó el tren ya, ¿no? Ya lo hicieron. Ah, sí, doctor, en antecedentes generales, ¿no? ¿Cuántos viven en el cuarto? ¿Cuántos cohabitan la habitación? Ahí hago hacinamiento, ¿no? Ahí lo tipifico, ¿no? La historia es el documento médico legal más importante, el pilar importante para el diagnóstico. La primera infección, miren, puede ser asintomática, pero sudoración, me siento un poquito caliente, a veces tos, ya cuando bota sangre, expectora, esputo hematoico, doctores, hasta el mismo paciente sabe que es tuberculosis, les soy sincero, ¿no? O sea, el paciente, uy, ya tengo tuberculosis, estás haciendo el diagnóstico. Diagnostiquen una tuberculosis asintomática, una tuberculosis con síndrome general. Creo que es la misión de todos ustedes. Hay que hacer una medicina preventiva. Cuando, como yo siempre digo, no, bota sangre, está hinchado, orina cada rato, tiene sed. Todo el mundo sabe que eso es diabetes, tuberculosis, insuficiencia renal. No estamos haciendo mucho, les soy sincero, no estamos haciendo mucho. Hay que diagnosticar aquí, ¿no? En estos lares. Y a la radiografía se ve el nódulo de Gone, el complejo de Ranke, como características. Una tuberculosis primaria progresiva que conlleva una enfermedad clínica, dependiendo del estado de inmunidad, y de acuerdo al foco, de acuerdo a la concomitancia, se van transmitiendo y se van manifestando, ¿no? Esto me hace recordar a mi primer paciente con tuberculosis. Fue en semiología, me acuerdo. Llegó un paciente, mi profesor me llevó a su consultorio para ver pacientes. Tuve la suerte de eso. Y viene el paciente, ¿por qué viene? Tengo una gripecita de hace 3 semanas que no me deja. Estoy sudando en la noche, poco apetito. Por eso el clínico que entiende ese lenguaje, así, muy bien. Por favor, voltéese, lo voy a examinar. Ya el doctor tenía el diagnóstico en la cabeza. Entonces cuando yo estaba neófito, estaba haciendo nistagmus y exoftalmos, estaba en nada, ¿ya? Entonces
le hace voltear al paciente, le dice, tome aire, tosa. Y me dice, Roberto, ¿te llamas Roberto? Sí, Roberto bien, muy bien. Escucha, tome aire, respiración ruda. Y estertores, escuché un crépito estertor, apical, tosa. Y desapareció el crépito. Ya estaba el diagnóstico, me decía él, es una tuberculosis. Patognomónico ese sí, ¿no? Patognomónico, ¿no? Sí. El diagnóstico era en consultorio. En todas mis ponencias, muchachos, en neumo, en cardio, en reumato, en nefro, en hemato, todo lo que me van a ver, me voy a sostener en la parte clínica. Y no es que estoy repitiendo semiología, sino que con eso viene el paciente. El paciente no viene, doctor, tengo mi biopsia pleural. No viene. Doctor, tengo mi espirometría acá en la mano. No, tampoco viene. Doctor, tengo mi broncofiloscopía en la mano. No viene. Tengo mi placa de tórax. No viene con eso, doctor. Tengo mi tomografía de alta resolución. TAR. No viene. Tengo mi difusión de monóxido. Prueba. Tampoco viene. Tengo mi GRAM, mi BK, mi auramina. No viene el paciente. Le doy malas noticias, muchachos. No renovó Dareca. ¿Ya? Le doy las malas noticias. O sea, no viene con eso el paciente. El paciente viene con ¿qué? Que me duele la espalda, que sudo en la noche, me falta el aire, me ronca el pecho, me sirve el pecho, boto una flema oscura como hollín, boto una flema como espuma de cerveza, no sé cómo es, pero bueno, ya, boto una flema con moco y sangre, esputemoptoico, boto una flema amarilla que apesta, estoy usando el lenguaje replánico del paciente, ustedes no van a poner eso en su historia. Paciente refiere que tiene una expectoración mucopurulenta hedionda. Ah, qué linda semiología. ¿Quién no quiere aprender así, no? Eso es lo que yo tengo que poner en mi relato, en mi historia. Con eso viene el paciente. Que estoy bajando de peso, que me falta el aire cuando me duele el pecho cuando tomo profundamente la respiración. Con eso viene el paciente. Y entonces el alumno que está haciendo neumología, el interno, el externo, el residente que está haciendo semiología, tiene que interpretar. La interpretación es lo que me sirve. ¿Y cómo viene? Con febrícula, con hiporexia, cambio de carácter. Míreme, una manifestación de la tuberculosis. Estoy medio raro, estoy medio renegón, estoy gritando, no sé, todo me molesta. Vaya al psiquiatra. No, está haciendo tuberculosis. Muchachos, para que vean la variabilidad de lo que es la medicina, acuérdense ese mensaje. Lo más constante en medicina es lo invariable. Parece antítesis, ¿no? Pero es así la medicina. Tos, expectoración. Miren, hemoptisis rara. Por eso cuando un paciente debuta con hemoptisis, tuberculosis no es un diagnóstico primordial, hay que buscar otras causas. Y la placa, las calcificaciones, etcétera, se va presentando. Se puede reactivar también. Eso se llama prima infección. Y síntomas clínicos inespecíficos, hasta baja de peso, flema, hemoptisis, disnea. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entrevistar a mi paciente. Esto ya lo hemos revisado, que favorecen hábitos nocivos, hacinamiento, estado socioeconómico, embarazo. Ahorita me han interconsultado una pacientita gestante de 22 semanas que está con tuberculosis. Ahorita vengo de la interconsulta. ¿Ya? Y entonces, ¿qué? Doctor, tuberculosis. No le voy a dar pues todos los tuberculostáticos, porque según mis clases de farmacología, Goodman y Gilman, página 1028, son teratogénicos. Por eso, muchachos, por eso todo lo que ustedes han hecho atrás, todo sirve. Porque si no, ¿qué le voy a dar a mi paciente que está embarazada y que está con tuberculosis? Entonces es importante ver en qué situaciones. Sintomático respiratorio, 15 días es la pregunta, se hace 3 vaciloscopías o 3 muestras. No se olviden, sintomático respiratorio. Siempre es motivo de pregunta de examen. Definición de caso.
Toda persona que se le diagnostica tuberculosis, con o sin confirmar la bacteriología. Importante la confirmación o definición del caso. Porque acuérdense que el tratamiento es gratuito, Dios gracias, es gratuito. La isoniazida, la rifampicina, la penicilina, el etambutol es gratuito. Por el MINSA, por el Salud. ¿Cómo defino un caso? Caso de tuberculosis pulmonar frotis positivo, o sea, bacilos alcohol ácido resistentes. Caso de tuberculosis solo cultivo positivo, pero el cultivo dura 45 días en crecer. Acuérdense el medio de Longstein. O caso de tuberculosis pulmonar con BK negativo y cultivo negativo. MDR, multidrogo resistente. Es aquel en la cual el paciente es resistente a algunos antibióticos del tratamiento antituberculostático, sobre todo a los dos más principales, que es el núcleo básico. No se olvide. ¿Cuál es el núcleo básico? Isoniazida rifampicina. No nos olvidemos que los dos son hepatotóxicos. Es por ello que cuando voy a dar un tratamiento tuberculostático, tengo que hacerle un perfil hepático, una ecografía hepática. Extremadamente resistente, XDR. Resistente al núcleo básico, isoniazida rifampicina, más una fluoroquinolona o a una droga inyectable. Eso es XDR. Extremadamente resistente. En la cual ya recibe tratamientos netamente individualizados. Antecedentes, importante, si hay un tosedor en el trabajo, en el colegio, en el lugar donde se desarrolla el cuadro clínico, hacer el PPD, el diagnóstico por imagen, el diagnóstico bacteriológico o otros exámenes complementarios. Son las herramientas para hacer diagnóstico. El DOTS es un acróstico para ver detección, diagnóstico y tratamiento sintomático respiratorio. Ahí lo capto. El diagnóstico por vaciloscopía, un procedimiento sencillísimo, gratuito también. Y el tratamiento, un tratamiento supervisado. El ser gratuito hace que haya un régimen, un esquema de tratamiento, que lo vamos a ver. ¿Cómo? Estrategias que usa el DOTS. Detección, diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo? Ahí está. Frotis positivo o cultivo solo positivo, o también puedo tener BK negativo y cultivo negativo. Epidemiológicamente tiene prioridad el enfermo con frotis positivo por constituir la fuente de infección. Frotis, no se olvide. Hay otros casos extrapulmonares, porque no solamente hay tuberculosis pulmonar, sino hay tuberculosis meningia, tuberculosis digestiva, articular. Ayer he visto un paciente con un colapso, viene por una paraparesia, no puedo mover los pies, doctor, le hago los reflejos, hay una hiperreflexia. Y cuando le examino, le encuentro una protuberancia a nivel dorsal, en un POT, mal de POT, una tuberculosis vertebral. Y ahorita en emergencia hemos pasado un pacientito que viene con un dolor en precordio, con disnea, una tuberculosis pericárdica. Es la primera presunción porque ha tenido tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es algunas veces el inicio para tener tuberculosis pericárdica, meningia, ósea, digestiva, etc. También hay una tuberculosis pediátrica con algunas características que no lo voy a mencionar porque no me gusta hablar de lo que no veo. Generalmente, cuando yo dicto un tema es porque lo veo todos los días, reviso los casos, sigo a los pacientes, entonces se hace más fácil y llevadero una ponencia. Entonces, pediátricos de lejitos nomás a mis hijos, ¿ya? Caso de tuberculosis multidrogo resistente, paciente que presenta tuberculosis ocasionada por bacilos multidrogo resistentes, ya sé, doctora Vilés, núcleo básico, isoniazida rifampicina, ahí está, ¿no? Y hay que ver otras alternativas de tratamiento. Parámetro clínico, radiológico, epidemiológico, bacteriológico e inmunológico, el PPD. Actualmente está el cuantiferón, el problema es el costo.
cosa que siempre voy a incidir desde hoy, neumología, hasta el último capítulo de reumatología que me compete. Una buena historia clínica, muchachos. El alumno que sabe hacer una buena historia clínica, sabe interpretar los síntomas y detectar los signos y hacer diagnóstico, no hay óbice, no hay techo, muchachos. Acá está el éxito y todo el éxito del mundo a favor de nuestro paciente, que es lo que quiere su paciente. Si no, su paciente, tos EAD, va por un lado, me han dicho que tengo asma, por otro lado, me han dicho que tengo fibrosis, me han dicho que tengo tuberculosis, me han dicho que tengo quiste hiatídico, o sea, el paciente sale más confundido, ¿no? Entonces, una confesión idónea de una historia clínica, que puede ser asintomática, sintomática no específica como la baja de peso y el cambio de carácter, hasta la sintomatología respiratoria que ustedes conocen, esputemoptoides, hemoptisis, disnea, tos. Pero aquí está. Parámetros radiológicos desde una simple radiografía pulmonar, torácica, póstero-anterior. Yo le pido el plan y la licenciada y la técnica, doctor, ya está la placa. Yo lo leo. El alumno lo lee la placa. Sí, tiene un infiltrado apical derecho, ¿no? Con una secuela bronquiectásica. Lean, muchachos. Lean placas. Mientras más placas vean, mejor. Mientras más pacientes examinen, mejor. Eso les va a dar a ustedes un plus. ¿Cuál es el plus? Experiencia, pues, muchachos. La experiencia. Y luego hay otras fotoröntgen, tomografías, TEM, hasta broncografías. Cómo se ha ido sofisticando los exámenes auxiliares. Pero esto no es lo complejo. Lo complejo es discernir lo que veo. Ojo, siempre. Examen auxiliar, paciente. Paciente, examen auxiliar. Una simbiosis. Unidad clínica. Siempre. Su clínica es la que le va a decir, pero he escuchado crépitos en ambas bases. Me parece una insuficiencia cardíaca por una valvulopatía mitral. Le encuentro un soplo. Le he encontrado roncantes y velantes. No le he encontrado crujidos. Me parece un EPOC más que un EPIT. Así, muchachos. Clínica. La clínica es la que me va a decir, le voy a pedir una espirometría, a este le voy a pedir una biopsia, a este paciente una broncofibroscopía, a este un BAL con PAP encepillado, a este le voy a pedir una difusión de monóxido. Así. O sea, su clínica le va a encaminar al derrotero del diagnóstico. Y es una satisfacción cuando un médico llega a un diagnóstico. Y ahí está, no miran los infiltrados. Puede ser una neumonía, una bronconeumonía, una granulia, un tuberculoma, un hemotórax, bueno, una serie de patrones que pueden dar la tuberculosis. El parámetro epidemiológico, si es el sintomático respiratorio, tener un contacto desde el punto de vista epidemiológico y población de alto riesgo. Acuérdense que el bacilo de Koch se transmite hablando. O sea, teníamos ese concepto, yo también lo tenía cuando era alumno, pensé que tenía que toser el paciente para contagiarme. No, hablándola se transmite. Antecedentes generales, hábitos nocivos, fisiológicos, ocupacionales, todo esto para el enfoque de un paciente con este cuadro. El cuadro clínico ya conocido, estoy muy iterativo en esto porque esto es lo que yo quiero que fijen. No es difícil pedir un TAR, no es difícil pedir una broncofibroscopía. Lo difícil es cuándo le pido y cómo lo leo. Tos, expectoración, hemotismo, dolor pleurítico, fiebre, pérdida de apetito, baja de peso, debilidad, sudoración nocturna, vespertina, clave. Miren, acabo de discutir ahí en un caso para los residentes de un paciente que viene, doctor, estoy sudando mucho, de hace 2 meses, estoy bajando de peso, no tengo apetito. ¿Tiene tos? No, me han salido unas bolitas en las piernas. Eritema nodoso. ¿Saben cuál es su diagnóstico? Tuberculosis pulmonar. Muchachos, así hacemos medicina todos los días, todos los días. No hay día que no hacemos medicina así. Leucocitosis, bueno, anemia, toda esa situación clínica. Exámenes auxiliares, plan de trabajo. Esto significa plan de trabajo. Una prueba de tuberculina, examen de esputo, vaciloscopía, cultivo, placa, tomografía. Ese es el plan de trabajo, ese es el examen auxiliar. La interpreto.
Ya se hizo el PPD, doctor. ¿Quién le hizo? La enfermera. Doctor, usted lo lee, usted me lo ha pedido. Léelo usted. Muy bien, claro. Estoy bien preparado. Muy bien. La tuberculosis positiva indica infección, no enfermedad tuberculosa. Ahí está. Leer a las 48, 72 horas. Solo hay induración, no se mide el eritema. Todo eso, el tamaño, todo lo que puedo ver como información para la prueba de la tuberculina. Pero también hay que entender, por eso lo más constante de medicina es lo invariable, puede haber falsos negativos. Si tiene paperas, si tuvo vacunaciones, si tiene insuficiencia renal crónica, malnutrición, sufre de tiroides, usa drogas, edad extrema, miren, algunas variables que te pueden falsear el PPD. La vaciloscopía con el esputo seriado, 3 muestras, algunas veces no hay buen esputo, no hay una buena flema, en la cual vamos a tener que hacer un esputo inducido con nebulización. Pero tenemos que capturar la vaciloscopía con alta especificidad y baja sensibilidad. Por eso ahí apareció otras pruebas de diagnóstico. Informes de vaciloscopía, pregunta de examen. Una cruz, menos de un bacilo por campo en 100 campos. Estas son interpretaciones netamente de patología clínica. 2 cruces, 1 a 10 bacilos. Y 3 cruces, más de 10 bacilos en 20 campos. Ahí está. Roberto Koch. Cultivo, alta especificidad, buena sensibilidad, se necesita este número de bacilos por milímetro. Ahí está el cultivo de Lowenstein-Jensen. El problema es el tiempo. No voy a esperar pues que llegue el cultivo, el paciente ya está en campo frío. ¿Ya? Hay que entender eso. Por eso, ¿en qué me sostengo? No, antecedentes, hacinamiento, sintomatología, clínica. Entra al programa. Entra el programa de PCT. No espero el cultivo. Ahí está el medio. Del punto de vista radiológico, una serie de patrones infiltrados en lóbulos superiores, cavernas en lóbulos superiores, condensación, como una neumonía. Hay una neumonía tuberculosa que puede tener soplos incluso, o como un patrón miliar. Tuvimos un joven hace un mes, de 22 años, que comenzó a tener anemia, y luego baja de peso, y luego viene a la emergencia por falta de aire. Cuando le examinamos encontramos crépitos finos en ambos campos pulmonares, pero no hay galope, no es insuficiencia cardíaca, no es edema de pulmón, no hay esputo. Era una tuberculosis miliar, un cuadro severísimo. El paciente se murió a la semana. Es muy severo, hace una insuficiencia respiratoria severa. Otras formas de tuberculosis pulmonar: primoinfección miliar, pleuresía tuberculosa. Y esto me hace recordar a una pacientita, Sofía, una pacientita en la cual fue mi primera guardia, creo que de internado, ¿no? Siempre mi grupo de promoción que hizo el internado en el Loaiza, queríamos tener pues los mejores pacientes en las salas para hacer los mejores diagnósticos. Y entonces el día que yo estaba de segundo día, me tocó guardia. Entonces veo, los que conocen el hospital Loaiza, la antigua emergencia era la rampa. Entonces estaba viendo que entraba una paciente que hacía así, se agarraba al lado derecho, y cuando yo la veo la fascia Margarita Gautier. Se agarra acá, Margarita Gautier. Ya estaba el diagnóstico, ¿no? Era un derrame, pero una pleuresía tuberculosa. Tenía la fase característica, ¿no? La atrofia de la bola adiposa de Bichal, la nariz afilada, pálida, las pestañas y las cejas bien pobladas. Esa es la fase Margarita Gautier. Entonces, yo mismo le digo, pase, vamos a atenderla. Antes había como biombos para examinar. Le digo, ¿desde cuándo estás tosiendo? ¿Cómo sabe usted? ¿De cuándo le duele la parte derecha? A ver, respire. ¡Ay, me duele más! Ya estaba el diagnóstico, o sea, ya estaba haciendo el derrotero de la clínica. Y como vino sola, yo mismo saqué la hojita rosada. Esa es la motivación de aprender, es la motivación de ayudar al paciente. Nuestra profesión es de mucho servicio.
al prójimo. Entonces, rápidamente le hago la historia, pongo ahí síndrome pleural, le examino ausencia de murmullo, matidez, egofonía, derrame pleural, por la fase tuberculosis. Miren, en la hojita rosada, 10 minutos que estaba viendo al paciente. Lo hospitalizo, pabellón 2 segundas, lo hospitalizo, yo le interno ahí. Salgo de mi guardia a las 8 de la noche, no me voy a mi casa. No, acabé mi guardia, no muchachos, voy al piso a terminar mi historia. Oye, y a las 10 sigo, y a las 11 sigo haciendo mi historia, porque mañana tengo que presentar el caso a las 7:30 de la mañana. 12, ¿no vas a ir? No, me quedo, hombre, si no me atracan, ¿ya? A la 1 de la mañana le hago la toracocentesis, líquido amarillo citrino tipo Inca-Cola 0. Mis profesores me decían, ese tiempo no había Inca-Cola 0, dije el 80. Mis profesores me decían, cuando es amarillo citrino, pero sí había Inca-Cola, y color Inca-Cola, eso es tuberculosis pleural. Entonces, como un profesor siempre me decía, es un animalito chiquitito, tiene pico naranja, medio amarillo, dice cuacuá, no es un pollo, pues un pato. Igual, pues una pacientita que viene con derrame, fase Margarita Gautier, líquido Inca-Cola, es una tuberculosis pleural. Al día siguiente le presento a mi profesor el caso, le digo, doctor, tengo una pleuresía tuberculosa. Muy bien, ¿ya tienes helada? No, todavía, ya, helada. Pero bueno, llegó helada. Al día siguiente, alto. Y yo ya me he ido al PCT, al programa de tuberculosis, con una sonrisa y un chocolatito a la que daba la técnica de laboratorio, a la técnica de farmacia, y ya estaba con sus pastillitas. Yo mismo estaba trayendo las pastillitas. Quería aprender color blanco, naranja, tipo chocolate. Ahí está, las 4 pastillitas del tratamiento tuberculostático. Porque quería aprender. Comienza el tratamiento, primer día, segundo día. Bajó la taquimia. Tercer día, cayó la fiebre. Cuarto día, bien. Quinto día, en la tarde, 4 de la tarde, cuando voy a evolucionar a mis 15 pacientes, ese tiempo manejamos 15 pacientes. La veo. Una respiración ruidosa, estertorosa. Le examino. El derrame al ingreso era hasta aquí. Estaba hasta aquí el derrame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me equivoqué. Exijo una explicación. ¿Ya? Era una pleuritis lúpica el paciente. ¿Ya? Entonces, para que vean que el ADA positivo en pleuresía tuberculosa, algunas veces puede ser alguna otra enfermedad como colagenopatías o leucemias y linfomas. Prima infección, la placa de Torres puede ser normal, pero se puede encontrar adenopatías ileares. Ahí está una radiografía con granuloma calcificado, ahí está la radiografía. Y miren, el paciente tenía PPD positivo. En la prima infección, miren, hay un crecimiento parailear, tanto derecho como izquierdo, pero más el derecho, con una pequeña opacidad. Pero fíjense en la parte parailear. Ahí están, algunas calcificaciones. En una tuberculosis pulmonar crónica, donde ya puede haber incluso cavidades, y cuando ausculto puede escucharse un soplo cavitario, y esto puede producir una serie de alteraciones en la arquitectura pulmonar, en este caso retracciones a nivel del hilio, del mediastino, etc. Ahí está la retracción del mediastino y la retracción del hilio. Tuberculosis biliar, el casito que les comenté, que hizo insuficiencia respiratoria y falleció, su cuadro severo, ¿no? En la cual hay el famoso patrón en mijo o patrón miliar de tipo intersticial. No siempre el esputo es positivo. Y miren el diagnóstico, pregunta de examen. Es biopsia, no PPD ni BK. Biopsia. Que pocas veces lo hacemos, ¿no? Generalmente con el patrón miliar entra al programa, se le da isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Ahí está, patrón micronodular. Doctores, doctoras, si ven un paciente con esta placa y no hacen el correlato clínico radiológico, se pueden llevar sorpresas.
porque el patrón micronodular se puede ver en hemorragia intraalveolar, se puede ver en pacientes con hemosiderosis, se puede ver en pacientes con sarcoidosis, se puede ver en pacientes con carcinoma bronquiolo-alveolar. Por eso, no se sustenten, por favor, no se apoyen en la parte auxiliar, trabajen en la parte clínica. Es un consejo que les doy, siempre, siempre. Si hay epidemiología, antecedentes, todo, creo que ahí el diagnóstico es más certero. Se puede diseminar también la pleuresía tuberculosa, ahí está, miren, incluso puede obturar los senos, y el diagnóstico es ADA-I, biopsia pleural, pregunta de examen. Y aquí hace una curva de Damasiot, característica esta curva de Damasiot, para ver un derrame, tipificar un derrame pleural. Derrame diagnosticado, derrame pulsado, hacer una toracocentesis. Miren, como una condensación, incluso con un broncograma. Ahí está el broncograma, ¿no? Adenopatías, foco de Gone, complejo primario calcificado, derrame pleural que ya lo hemos visto, una pleuritis exudativa, ahí está. Incluso en un cuadro agudo puede aparecer frote pleural. Incluso se puede palpar, a la palpación táctil se puede palpar el frote de la pleuresía. Enfermedad postprimaria es una reactivación. El paciente tiene componente subfebril, diaforesis nocturna, tos, anorexia, hemoptisis, disnea, el PPD con alta hipersensibilidad. Puede haber cavitación, cavitarse. Puede haber incluso un nivel hidroaéreo como un absceso. Algunas otras características de las opacidades nodulares.